Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alberto. Tengo que darte yo las gracias por invitarme una vez más, porque yo estoy encantada de venir al Fuerte de San Damián, porque es una maravilla, es una joya que tenemos aquí al lado de casa, enfrente. Como digo aquí, la primera fase, que por cierto se ve bastante mal, a ver si poniéndolo, creo que me cambió el tipo de la tipografía del PowerPoint, y me temo que algunos textos van a estar muy pequeñitos, y cometí el error de no hacerlo en PDF por si acaso. Me parece mentira, porque esto suele pasar. ¿Cómo lo pongo en modo presentación? ¿Dónde está aquí el pase de diapositivas? Sí. Vale, iniciar presentación, pero lo manejo yo, ¿verdad? Ahí está. Pues sí, la letra está muy pequeña. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, si no os lo voy leyendo yo. Pues eso, muchísimas gracias por acogerme en esta que siento ya como mi casa. Yo, si pudiera, me compraría uno de los fuertes de Corcubión y viviría feliz allí, porque, como bien ha dicho Alberto, pues eso, mi tesis doctoral va sobre fortificaciones, y teniendo la suerte de tener al lado de casa una joya como esta, pues no podía dejarlo pasar. Lógicamente, el Fuerte de San Damián es una de las importantes, uno de los capítulos más importantes, la ría de Leo o de Ribadeo. No vamos a entrar en polémica, a pesar del título, que parece un poco agresivo, a un escaso tiro de fusil. No es que queramos disparar desde la orilla asturiana hasta aquí, sino que esa efectivamente era la distancia que separaba una orilla de la otra. O sea, estábamos a tiro piedra, como se suele decir, y además la ría era un elemento de unión y no de separación, aunque lógicamente no vamos a negar la evidencia que siempre hubo fricciones, como en cualquier espacio compartido, digamos, entre dos administraciones políticas, digamos, dos entidades político-administrativas diferenciadas. Pasó lo mismo en la orilla, en el extremo oriental de Asturias, con los territorios de Cantabria, y bueno, eso es algo que forma parte de la idiosincrasia también de esta zona, que yo conozco bien y adoro. Entonces hay que entenderlo así. Pero al margen de polémicas, ría de Ribadeo, ría de Leo, es lo mismo, es la ría que nos une y no la que nos separa, ¿no? Entonces vamos a... Y esto es como quiero enfocar también un poco el discurso, y eso es algo primordial desde el principio, tener en cuenta que la ría era una realidad territorial intrínsecamente relacionada e interdependiente. O sea, los núcleos de Castropol, Ribadeo, Figueras no funcionaban como pueblos aislados, sino que estaban relacionados por este entorno de la ría, y además formaba una única unidad portuaria. En la documentación histórica se habla de la ría y puerto de Ribadeo, pero englobaba, y además lo dicen, Castropol y las Figueras. O sea, esos tres núcleos más importantes, digamos, de población del entorno de la ría, pues formaban un puerto que adquiere el nombre de la población más relevante del entorno, que efectivamente fue indiscutiblemente Ribadeo desde el principio. No vamos a remontarnos al periodo medieval, porque sería interesantísimo también hablar de la configuración propia también de este espacio de frontera, y sobre todo en la margen asturiana, como ese extenso concejo de obispalía entre el Navia y el Eo formó parte, pues eso, del coto, un coto jurisdiccional enorme, una entidad territorial enorme, dependiente de la mitra ovetense, de la iglesia de Oviedo, y eso, pues bueno, generó también una serie de conflictos. Había, bueno, los malfechores feudales están muy bien documentados en este territorio occidental de Asturias, en la zona de Ibias, en todo este entorno del Navia, con episodios realmente llamativos. Y uno de los primeros de los que tenemos constancia documental del uso de artillería, de pólvora, de armas de pólvora, en territorio asturiano, al margen del cerco de Gijón, en unos años atrás, es uno que se produce precisamente en Castropol, en la ría, en 1500. Y aquí tuvieron protagonistas de las dos orillas, gallegos y asturianos. Hay unos documentos que se conservan en el Archivo General de Simancas que nos informan de las pesquisas que se hizo de un episodio realmente llamativo. Las pesquisas se hacen a posteriori de este evento, ¿no? La documentación es de 1500, por lo tanto fue unos años antes. No sabemos a ciencia cierta en qué año. Pero es muy elocuente lo que dice, ¿no? A causa que ciertas personas con gente armada habían ido a la villa de Castropol, que es del obispo de Oviedo, y la habían combatido con lombardas y tiros de pólvora. O sea, habla de varias piezas de artillería
que se trajeron hasta aquí para atacar Castropol. Probablemente entendemos estas piezas de artillería, las bombardas son estas que os pongo aquí en las imágenes, son las primeras que se hacen, de hierro forjado, era una pieza que tenía una recámara o servidor en la parte trasera, era una pieza de avancarga, se cargaba, bueno, eran piezas enormes, pesadísimas, y no muy frecuentes en la época, por lo tanto, pues se supondría un esfuerzo traerlas hasta aquí, pero pensamos que probablemente llegarían por mar, lógicamente. ¿Quiénes fueron los que protagonizaron este episodio? Pues bueno, ahí se dice en esa pesquisa que se hace para encontrar a los culpables que falló culpantes a muchas personas vecinas del dicho Principado de Asturias y de otras villas y lugares del Reino de Galicia. Aquí nos llevábamos bien, para atacar a lo que no interesaba, pues no había ningún problema. Y menciona explícitamente a 3 personajes, Álvar Pérez Teixeiro, su hermano Lope Díaz y Ruiz Sánchez de Ruituerto, Río Torto, ¿no? Gallegos todos. Es un episodio que todavía estamos investigando porque he encontrado más documentación, estoy intentando tirar del hilo para reconstruir eso, pero vemos que es pues, algo realmente llamativo, y que, como os digo, es una de las primeras menciones documentales ya en el periodo moderno, o en ese periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, del uso de artillería efectiva en territorio asturiano, porque sí que tenemos constancia de la existencia de piezas de artillería en algunos otros puertos o fortificaciones asturianas, pero no de que se hubiera utilizado, digamos, que fuera un arma ofensiva que se hubiera utilizado en ese momento. Pero para centrar un poco en este contexto en el que las fortificaciones costeras empiezan a tener realmente relevancia, pues vamos a acotarlo a estos siglos XVI-XVIII, y vamos a ver también que se expande un poco más en el tiempo hasta principios del siglo XIX con la Guerra de la Independencia, que es un poco el ocaso de las fortificaciones costeras, como os avanzaba Alberto antes, porque en ese momento el peligro ya no viene por mar, sino que los franceses invaden el territorio peninsular por tierra, y entonces era más peligroso tener las fortificaciones operativas, y en general se desartillaron casi todas. Muchas veces en el imaginario colectivo está que se tiraron los cañones al mar, muchos arrojaron al mar, pero otros simplemente no hacía falta hacer eso, con clavar una punta en el oído, ¿no?, para que no se pudiera activar, digamos, el arma, pues era suficiente para dejarlas inutilizadas y que no pudieran volverse contra aquellos a los que debían proteger o que estuvieron protegiendo durante siglos. Por lo tanto, todos los escenarios, digamos, marítimos, ¿no?, pues son, como os pongo ahí, una autopista comercial, y esto tiene mucha importancia también en este entorno del puerto de Ribadeo, de la Ría de Leo, y a la vez un escenario de guerra en el que se enfrentan poblaciones dotadas normalmente con unos medios relativamente escasos e insuficientes, generalmente, contra unas auténticas fortalezas flotantes como podían ser los barcos artillados, esos grandes navíos de todo este periodo de las navegaciones transatlánticas, con una potencia artillera pues realmente importante, que serían capaces pues de destruir una población de la zona costera. Y lo vamos a ver en cómo este espacio de la Ría de Leo, de Ribadeo, pues figura en muchas de las cartas náuticas, portulanos, planos de la zona costera durante todo el periodo moderno, y ya incluso desde época medieval. Es un punto relevante en las comunicaciones por vía marítima y en las actividades comerciales de todo este entorno, ¿no? Vemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo el Atlas del espejo de navegantes de Wagner, 1588, holandés, como una de las láminas centrales de este atlas es la costa desde el Cabo de Avilés hasta el Cabo de Ortegal, y en el espacio central está precisamente la Ría de Leo, con las poblaciones de Castropol, Figueras y, bueno, Castropol y Ribadeo básicamente. Y luego, pues eso, los portulanos y cartas náuticas de distintas épocas, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, lo he marcado aquí, es un poco pequeñito porque en la pantalla no se puede ampliar, ¿verdad?, el formato de... Sí. Es que tenemos que echar para atrás el proyecto. Claro, claro. No cabemos, vale. No, bueno, estamos cerca, si nos lo voy señalando yo, ¿no? Siempre están marcados los puertos, digamos, más relevantes de toda esta fachada costera cantábrica, están marcados en rojo, y Ribadeo siempre ocupa una posición importante dentro de estas cartas náuticas y estos portulanos.
Por lo tanto, el puerto es un espacio de alto valor económico, no exento de polémica, como os decía. Si ya desde época medieval pues hay roces, digamos, entre vecinos, ¿no? En 1282 se fecha una carta de hermandad entre la fallida Puebla de Reboredo, ¿no?, que fue la primera que se intentó implantar en territorio asturiano, luego fracasó y se estableció la Puebla de Castropol, que fue la que fue capital, digamos, la cabeza de todo el partido administrativo de la tierra de Entrambas-Aguas o de tierra de Ribadeo, Castropol, concejo de Castropol posteriormente. Y ahí lo que se hace es llegar a un consenso, digamos, para establecer ciertas pautas en cuanto al tráfico comercial, la descarga de mercancías y la navegación en la ría. Luego, pues hubo muchos más roces a lo largo de todo este periodo. En 1525 y 1539 se discurre el pleito entre Ribadeo y Castropol para impedir la carga y descarga de sal y otros productos en el puerto de Ribadeo, fallado a favor de los vecinos de Castropol, o incluso la polémica sobre los límites jurisdiccionales de la ría, hasta dónde llegaba el espacio que controlaba cada una de las villas, hasta hacer un apeo, digamos, ¿no?, de todos los puntos de la ría para determinar exactamente a qué jurisdicción correspondía cada uno. Como os digo, eso es algo muy habitual en todas las zonas de eso que algunos llaman territorio gris, ¿no?, entre administraciones distintas y que no está fijado de forma oficial, sino que se basa en desde tiempo inmemorial, el uso, digamos, o el derecho consuetudinario que establecía ciertas normas en cuanto a el uso de los espacios portuarios. Y por lo tanto la balanza comercial también de este puerto, que tenía una importancia grande, digamos, dentro del ámbito cantábrico y sobre todo en el espacio gallego, en dos escalas, tanto a nivel de comercio en una órbita más regional o nacional, la navegación de cabotaje a lo largo de toda la costa cántabro-atlántica, como en las grandes rutas de navegación también en el Atlántico, en el momento que ya empiezan a hacerse, pues eso, auténticas autopistas del mar, ¿no? Aquí se importaba sal de Francia, de Portugal, de Andalucía, hierro de Vizcaya, cereales, aceite, bueno, lo tenéis ahí detallado, ¿no?, vino, pescado salado, después también objetos suntuarios, telas y demás, que es alguno de los ejemplos que os pongo ahí, por ejemplo, de cómo la arqueología también nos permite, y la cultura material nos permite ver la realidad material de todo eso que sabemos también por la documentación, ¿no? Pues por ejemplo eso, el retablo de alabastro inglés que estaba en la capilla del campo de Castropol, desgraciadamente ahora fuera de España, expuesto en la colección permanente de un museo americano en Washington, porque se autorizó su venta y se subastó en Sotheby's y se fue de aquí, ¿no? Pero este es uno más de los cerca de 70 que había, están documentados en toda la cornisa, en los puertos de la cornisa cantábrica, y solo en Asturias en torno a 20. Ahora se conservan 2 en el Museo Diocesano de Oviedo, pero eran unos retablos de alabastro policromados, que nos muestra un poco también esas redes comerciales que existen ya desde época bastante temprana. Y luego un indicador muy relevante para nosotros también es la cerámica que se recupera en las excavaciones arqueológicas y que vemos, por ejemplo, aquí en Castropol, en la excavación del ayuntamiento, que era el emplazamiento del antiguo castillo de Fiel, la fortaleza episcopal, la casa del obispo donde tenía su centro de poder, pues también aparecieron muchas cerámicas de importación de distintos puntos, tanto peninsular, del sur de España, de Andalucía, de Sevilla, de la cornisa cantábrica, piezas vascas como esta que tenemos abajo, y sobre todo también piezas francesas de la zona del puerto de La Rochelle, el entorno de La Rochelle, las cerámicas vidriadas francesas, incluso piezas holandesas en el siglo XVII, y bien identificadas en un momento que, como os adelantó antes Alberto, también estábamos en guerra total contra Holanda, pero eso no implicaba que no hubiera un cierto comercio, igual que pasó con las piezas de artillería, seguía funcionando las redes comerciales con los embargos establecidos en cada uno de esos momentos sobre las mercancías extranjeras, pero no dejaba de ser la realidad cotidiana de los vecinos también del entorno, ¿no? Por nuestra parte, ¿qué se exportaba desde aquí? Siempre hablo en plural porque nuestra parte es la unidad, como os digo, y lo vamos a ver, ¿no? Tanto desde el puerto de Figueras, Castropol como Ribadeo, maderas en bruto, era una zona donde es el producto principal de exportación.
la madera en bruto o trabajada en forma de duelas o barricas para abastecer a los navíos y para la construcción de los navíos de la corona, ¿no? Fundamentalmente eso para Galicia, partes de Galicia, Portugal, Andalucía, el hierro manufacturado que nos traíamos en bruto, digamos, desde Vizcaya y luego se manufacturaba aquí en las ferrerías de todo el entorno de Leo, cal, cueros, grasa y aceite de ballena, vino gallego para los puertos de Asturias. Bueno, esa es la balanza comercial con mucha intensidad, como os digo, en todo el periodo moderno. ¿Y qué pasa? Que además de todos los episodios bélicos que vamos a ver después, pero que empiezan ya en una época muy temprana, pues había que proteger ese espacio económico, ¿no? Entonces hay que pensar en un sistema defensivo para la Ría de Leo. Y se planteó ya desde el inicio como un sistema a dos bandas. Las primeras defensas de la orilla gallega están datadas en los enfrentamientos con Francia, que no voy a repetirlo porque creo que es de lo que hablaste, ¿verdad? Tú ayer, Alberto, en detalle. No te cortes por no, porque si no, no nos da tiempo. Pero vamos, básicamente, os lo explico él perfectamente porque lo sé, pues ese baluarte o rebellín de Porcillán, el parapeto da Moreira, todas esas construcciones modestas pero relativamente, o sea, no, muy modernas y muy avanzadas también, pensando ya en el uso de la artillería para defender la zona del puerto, que se construyen en este contexto de la guerra con Francia. Y lo sabemos por un documento recientemente publicado, aparte de, bueno, la documentación municipal de Ribadeo, que tenéis la suerte de conservar pues, series completas de las actas históricas del concello, que eso es una maravilla porque, claro, pues se puede sacar datos que son valiosísimos, ¿no?, para reconstruir todo este proceso. En Asturias, desgraciadamente, y en concreto en el archivo municipal el fondo del antiguo concejo de Castropol, de estos primeros años no se conservan series de documentación y de hecho es bastante escasa, con lo que, bueno, estamos un poco limitados. Pero tenemos la suerte, por ejemplo, de que se ha publicado recientemente este expediente, ¿no?, que se data en 1533, referido a unos episodios acaecidos unos años antes, en las que se detalla, ¿no?, se hace un interrogatorio por la petición del concejo de Castropol para restaurar el puente de Porcía, que se había destruido por los temporales y que era un elemento fundamental para establecer las rutas comerciales también por tierra en este contexto. Entonces se hace un interrogatorio a todos los concejos y territorios comarcanos, digamos al de Castropol, para que contribuyan en la medida en que se pudieran ver beneficiados por esa vía comercial, para que pongan dinero para la reconstrucción del puente, una obra costosísima que además era muy recurrente porque cada vez que había una avenida o unos episodios climáticos adversos, pues era muy habitual que se destruyeran esos puentes, caminos y demás. Y seguro que esto ya lo dijiste en detalle, pero bueno, merece la pena recordarlo, ¿no? Uno de los testigos dice que la dicha de Villa de Ribadeo, en el tiempo de la guerra pasada con Francia, ¿no?, se hicieron unos baluartes, una torre en la entrada del puerto, es decir, una defensa adelantada. Ya no se protege la villa con las murallas o el castillo condal de renombre medieval, sino que se avanza la defensa hacia la entrada del puerto, dotada de artillería y otros reparos, que son fortificaciones efímeras, más o menos, algo que se podía hacer para defender una posición, y defensas, y que la villa de Castropol no había querido contribuir a ello. Es más, en este momento ya se plantea la necesidad de establecer un sistema cruzado de defensa con piezas de artillería entre los dos lados, ¿no? Se requirió a la villa de Castropol que de la otra parte de la dicha torre que se estaba haciendo a la entrada, se hiciese un baluarte para que favoreciese a dicha torre, es decir, que se cruzaran los fuegos de las dos piezas de artillería de ambas orillas y así se defendiera efectivamente la entrada, ¿no?, la barra de la ría. La respuesta del concejo de Castropol, de uno de los testigos del concejo de Castropol, no tiene desperdicio, lo tenéis ahí, que no tenían necesidad ni lo querían hacer. O sea, que esto no iba con ellos, y que si se sintiesen afrontados, que lugar largo tenían por donde se retroxese. O sea, que si veían el peligro echaban a correr, pero que no les pidieran dinero que ellos no tenían. Yo creo que tenían más miedo al endeudamiento, al coste que tenían que afrontar con los medios de los propios del concejo, que siempre eran escasos, tener que afrontar, pues eso, todas las reparaciones de puentes, de caminos. Tenían más miedo
a tener que enfrentarse a ese gasto de lo que pudiera pasar si venía alguien a intentar atacarles. Como os digo, este es el primer proyecto frustrado de establecer un sistema combinado de defensa de la ría entre ambas orillas, pero bueno, no va a ser el único. Aquí simplemente, y voy a pasar muy por encima porque lo tenemos aquí, ¿no? Todo lo que hay en la orilla gallega, en el territorio de Ribadeo, en este periodo, en el siglo XVI, la Torre de las Cabanas, la Torre Vieja, la Torre Nueva, el baluarte o rebellón de Porcillán, el parapeto de Amoreira y la fortificación de Atalaya, ya dotadas de piezas de artillería, y con esa que, como hablaste en detalle, no me voy a parar, ¿no? Pero ese rebellín de Porcillán, que es realmente pues llamativo en una época tan temprana, en el que ya se diseñe pues una fortificación con unos principios, digamos, ajustados un poco a lo que se entendía entonces ya por un baluarte, que era simplemente una posición donde poner piezas de artillería, ¿no? ¿Qué pasa además de todo eso que os había contado? El comercio, los intereses económicos, digamos, de la actividad portuaria de la ría, pues que hay otro elemento muy a tener en cuenta y que va a ser lo que realmente determine la necesidad de establecer una posición defensiva en la ría, que es la construcción naval, una industria estratégica en este espacio que tiene episodios estelares que vamos a repasar brevemente, pero a modo de anécdota no menor, aquí en Ribadeo se construyó el galeón Nuestra Señora del Rosario, que fue la capitana de la escuadra Andalucía al mando del gijonés Pedro de Valdés, que participó en la jornada o empresa de Inglaterra, conocida por todos como Armada Invencible, con un trágico final, como veis ahí en esas ilustraciones, por supuesto hechas por los ingleses, sobre la captura, ¿no? Hubo un expediente de información sobre si Pedro de Valdés había rendido la nave, si se debía, digamos, a los lances propios del enfrentamiento. Bueno, dio mucho que hablar, hay muchísima documentación al respecto, pero lo que sabemos sobre esto, además porque tenemos la suerte de contar con mucha documentación custodiada en los archivos estatales, sobre todo Simancas, y además que en el año 1988, coincidiendo con el aniversario de la efeméride de 1588 de la jornada de Inglaterra, se publicó una cantidad ingente de documentación en 10 volúmenes, con transcripciones de documentación de la época, la batalla del mar Océano, donde por supuesto la nave de Valdés, Nuestra Señora del Rosario, pues tiene un papel protagonista. Y sabemos que fue construida por Pedro de Miranda y su hermano Marcos de Villargranda junto a Vicente Álvarez de la Vega en el astillero de Ribadeo, que fue capturada por Drake en esa aciaga jornada y conducida a Torbay y luego a Dartmouth y a Chatham, donde finalmente se hundió, fundida a propósito en el puerto en 1618. Vemos aquí el momento de la captura en una ilustración de una gaceta inglesa, ¿no?, que rememora esa efeméride, y un cuadro que representa la rendición de Pedro de Valdés ante Francis Drake, que fue además conducido a Inglaterra y alojado en la propia casa de Drake como preso durante unos cuantos años. Pero además es que no viajaba solo, digamos, lógicamente, en este barco, sino que el capitán era uno de los armadores, y también estaba embarcado en él pues un hijo de Sancho Pardo, que también formó parte de la empresa de Inglaterra, vecino de las Figueras, del Palacio de los Pardo de Unlebún, que tenemos ahí enfrente. Entonces, como veis, en este episodio ya, en este contexto, además, después de la fracasada empresa, del retorno de las naves a territorio español, digamos, pues también algunas de ellas se refugiaron en la propia ría de Ribadeo, que venían bastante tocadas de esa lucha contra los elementos, de la que se quejaba Felipe II, que había enviado a sus barcos a luchar contra los elementos. Pero hay un episodio que es fundamental. Ay, muchas gracias. Que esto se lo debemos aquí a Alberto, el conocer todo esto, sí, la construcción también, o sea, bueno, hay un elemento básico que todos conocéis, que es el galeón hundido en la ría de Leo, el Santiago de Galicia, ¿no? El barco se conoce, llevan excavando, hay una campaña un proyecto de investigación muy serio en él desde hace unos cuantos años, se sabe muchísimo de él, pero también conocemos, mucho gracias a Alberto, el origen de todo eso y cómo el armador de esa nave, el constructor de esa nave,
llega aquí a Ribadeo para recuperar los restos, en la medida que fuera posible, de esa embarcación, que era un navío potentísimo, que formó parte de una de las armadas porque ese fracaso, digamos, de la empresa Jornada de Inglaterra, de la invasión de territorio inglés, no fue tal, para empezar, porque después se siguieron organizando armadas que tenían el mismo fin, todas desgraciadamente con el mismo trágico final, pero no supuso un revés fundamental. Se siguió intentando eso y armando barcos y con una armada muy potente por parte del rey, ¿no? Y uno de esos barcos que formaron parte de una de esas armadas posteriores es la de el armadón raguseo Giovanni de Polo o Jacome Juan de Polo, que es como firma en los documentos, nombre castellanizado, digamos, que formaba parte de la escuadra ilírica o de las naos levantiscas que al mando del también raguseo Pedro di Bella, y lo digo en castellano porque el nombre original en croata es imposible, yo soy incapaz de... Petar Oldamovic, no lo sé decir. Aquí se le llamó Pedro di Bella, que era más sencillo. Pero es un episodio interesantísimo también porque se sabe que esas naves se construyeron por asiento con la corona en la zona de Ragusa, la actual Croacia, y en la zona del sur de Italia, en la bahía de Nápoles. En concreto, el Santiago de Galicia, que veis aquí unas imágenes publicadas por el diario El País, en alguno de los artículos que hicieron sobre él, que es, bueno, para que veáis un poco el itinerario, ¿no? Cómo llegó al puerto de Lisboa, acabaron en Ferrol, bueno, todo el periplo de las naves hasta llegar a hundirse en el puerto de Ribadeo. Lo tenemos aquí, en esta zona más o menos señalado. Sabemos, por los análisis que se han hecho tanto de los materiales como de las maderas del propio barco, que fue construido y la documentación conservada sobre él, que fue construido en Castellammare di Stabia, en la bahía de Nápoles, en torno antes de 1590, las décadas finales de los 80. Por las dataciones, la madera se corta antes, bueno, en torno a 1590 se estaría construyendo el barco. Y que el armador, como os digo, fue Giovanni de Polo o Jacome Juan de Polo, que, como os digo, pues llegaría hasta aquí y tiene mucha importancia eso en la historia posterior del puerto. Aquí algunas imágenes del magnífico estado de conservación, que es realmente excepcional, porque que se conserve un galeón con una estructura casi, o sea, que se puede reproducir su forma, con maderas en conexión, o sea, que se conserva parte de la estructura del casco íntegra, que se hayan podido analizar y datar las muestras de madera, que se conozca, por ejemplo, el origen de las rocas, de las piedras que utilizaban como lastre, que es una tefrita, que es una roca volcánica de la zona del Vesubio, de Nápoles, o sea, y toda la cultura material, como os digo, que para los arqueólogos pues es muy importante, de piezas de madera, de hueso, cerámicas, que nos hablan también, incluso huesos de la carne que consumían a bordo, que nos hablan mucho también de cómo era la vida a bordo de un navío de estas características, ¿no? Aparte del armamento que veis ahí, bueno, algunos ejemplos, las publicaciones sobre el galeón pues son muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacome Juan de Polo, como os digo, pues llega aquí, ve las posibilidades de esta zona para construir buques de guerra y decide quedarse y seguir construyendo barcos. Se firma un primer asiento con la corona para construir un barco a finales del siglo XVI, pero lo fundamental es entre 1604 y 1606, cuando se construyen otros 4 galeones de guerra en los astilleros de Leo. El primero, como os digo, de nombre San Felipe, firmado con el rey Felipe III, de ahí su nombre, San Felipe, se solía poner el santo patrón, digamos, un guiño, ¿no?, al rey por este contrato, destinado a servir en la Armada del Mar Océano. Y luego se construyeron otros 3, el San Pedro, San Pablo y San Francisco, por contrato con Juan Núñez Correa, destinados a servir en la Guarda de la Carrera de Indias. Juan Núñez Correa era un miembro de la burguesía de origen converso, portugués, que digamos que se favorece en el momento en el que se produce la unión de las coronas en
en la figura de Felipe II, ¿no? En 1580, pues de ese ascenso de esa burguesía portuguesa también en el entorno de la corona. Y llega, pues eso, a tener una cierta preponderancia y a incluso conseguir pues ese contrato para una empresa importante realmente, construir 4 galeones de guerra, ¿no? Inicialmente tenían que ser de 400 toneladas, pero se decide subir el tonelaje y se llegan a hacer mayores incluso, ¿no? De hecho, cuando se hace una tasación de esos barcos en un pleito establecido entre Jácome Juan de Polo, lo veis ahí, y Juan Núñez Correa, se dice que eran de la mayor fortaleza que se habían visto en la mar, o sea, que estaban muy bien hechos y que además estaban perfectamente acabados de su principio y que eso aumentaba el valor incluso económico de estos barcos, ¿no? El pleito del que sale toda esta información es porque desgraciadamente, aunque Jácome Juan de Polo hizo todo lo posible por cumplir su contrato, Núñez Correa hizo todo lo posible por boicotearlo prácticamente, o sea, no aportaba los materiales a tiempo, había retrasos en las pagas, eso hizo que, bueno, que Polo estuviera al borde, yo creo que del colapso en más de una ocasión, ¿eh, Alberto? Sí. Pues lo sabes bien. Seguro que sí. Él hizo lo posible y cumplió con el contrato, llegando a entregar los galeones, aunque con ciertos retrasos. De hecho, el pleito falló en favor de él, evidentemente, y se condenó a Juan Núñez Correa. El caso es que al venir aquí Jácome Juan de Polo, pues estamos hablando también un poco en qué contexto, ¿no? Estamos diciendo, los galeones se construyen entre 1604 y 1606. Bueno, en 1605, en uno de esos tantos episodios que tenemos, ¿no?, de enfrentamientos con todas las potencias enemigas que podían atacarnos por mar, pues hay un escrito pues, también que es muy sintomático, ¿no? El conde de Caracena, el capitán general del Reino de Galicia, informa a los regidores de Ribadeo que se hablaba de que en las Islas Rebeldes, es decir, en las Provincias Unidas, en Holanda, se sabía de la fábrica de galeones que se estaban haciendo aquí y que querían venir a quemarlos. Por lo tanto, había que intentar establecer alguna defensa en el puerto. Por lo tanto, ya vemos cómo se retoma esa idea también de reactivar unas defensas que no eran efectivas o que no eran lo suficientemente efectivas como para proteger una industria estratégica tan importante. Entonces es incluso el propio Polo el que escribe al conde de Caracena diciendo, en un documento que es fantástico porque hace un análisis perfecto de cómo establecer pues eso, una industria a gran escala, digamos, de la construcción naval en el astillero de Leo, pero reconoce las debilidades, digamos, de las deficiencias defensivas de este puerto, ¿no? Dice que es un lugar que tiene poca fuerza para resistir y defender que el enemigo no queme la fábrica que se hiciese y ahora se hace en los dichos astilleros, ¿no? Y que en ese momento se está aderezando arreglando y armándose, disponiendo piezas de artillería, una torre antigua en la entrada de la ría, que es de las que os habló Alberto. Pero él ya dice claramente que sería necesario hacer otra enfrente de ella, en la parte de Asturias, y que con 3 piezas de artillería cada una defendería muy bien esta entrada. Por lo tanto, en ese momento, pues como vemos, ante esa amenaza inminente, empieza a haber ya pues, cierta preocupación por establecer algún puesto importante para la defensa de la ría, y es en el que surge el proyecto de Bartolomé Muñiz, que ya vimos antes, sargento mayor del distrito de Mondoñedo, en el que es una de la primera, vistas detalladas de la ría, de las más antiguas evidentemente, con todos los elementos, los puntos de fondeo de las naves, cada uno de los núcleos donde se podía pues, anclar las naves que están marcadas aquí. Vemos en ambas orillas el surgidero seguro, la zona más segura para el fondeo de naves era en torno al puerto de Ribadeo, entre la punta del Carballo, donde se construye posteriormente el Fuerte San Damián, y en la propia villa, pero también en la ensenada de Arnao, que está entre la punta de la Cruz y la punta de Arroxo, que es un espacio muy importante del que os hablaré después. Entonces, vemos cómo hay un primer proyecto para establecer un fuerte en ese punto, en la punta del Carballo, que es ya no vamos a extendernos mucho más, pero bueno, ya con un diseño ciertamente avanzado, digamos, en cuanto a la fortificación a baloartada,
diseñado por Bartolomé Muñiz, como os digo, en 1605, con una cortina en el frente de mar adaptada a la topografía del terreno, con una forma irregular, esta que veis aquí, ¿no? Pues un poco algo muy habitual, o sea, era también una cuestión de pragmatismo, aprovechar el propio emplazamiento y las condiciones naturales que podía presentar para adaptar la obra con el menor esfuerzo y la mayor rentabilidad al espacio disponible, ¿no? Y en el frente de tierra, es decir, el espacio que lo cerraría por detrás, en la zona en contacto con el territorio interior, cerrado por dos semibaluartes unidos por una cortina a modo de tenaza, que es esta forma que veis aquí, con una puerta en la zona central y protegida por un foso excavado en la tierra, en el frente de tierra. Sea como fuera, a pesar de que este proyecto es bastante novedoso y conveniente en el momento en el que se aleja el peligro, pues no se llega a ejecutar. Y eso es una dinámica que vemos a lo largo de todo el periodo moderno, pero es que hasta el siglo XVIII se siguen proyectando fortificaciones que no se llegan a ejecutar, sobre todo en territorio asturiano, aquí afortunadamente sí, pero bueno. Los peligros son muchos. Voy a poner solo algunos ejemplos por pasar rápido, porque además no quiero aburrir con muchas fechas y ya vamos justos de tiempo, ¿no? Pero en 1618, Rodrigo Pacheco Osorio, el marqués de Cerralbo, gobernador del Reino de Galicia. El problema en este momento era además el corso turco-berberisco. O sea, los corsarios berberiscos andaban por la zona cantábrica, habían adaptado sus embarcaciones inicialmente de las galeras mediterráneas a los barcos ya de navegación atlántica y llegaban por aquí y eran capaces de asaltar villas, de quemar, de coger reos en las embarcaciones en alta mar. Y ahora que está muy de moda la película esta de El cautivo, sobre el cautiverio de Cervantes en Argel, pues es ese contexto. La documentación de la época, yo lo que he revisado más de Asturias, hay muchísima referencia a los donativos que dan los municipios, las iglesias para el rescate de cautivos que hacían las órdenes de los mercedarios y de los trinitarios, que eran los que se encargaban de ir a pagar el rescate de esos a los que capturaban en el mar y se llevaban presos a Argel para sacar un rédito económico. En ese contexto, pues vuelve a haber una amenaza inminente y entonces se pide que se vaya a La Coruña a buscar piezas de artillería, que son las que se sitúan en la fortificación de Atalaya, de la Atalaya, que os habrá explicado seguro con todo detalle Alberto. En 1622, Pedro Teixeira hace un reconocimiento de todas las costas de la península en una obra maravillosa, que es ese Atlas del Rey Planeta, con esas vistas que veis ahí de todos los puertos de España, que fue además se descubrió hace muy poco, en 2002 creo que fue, había desaparecido ese libro y está en la Biblioteca Nacional de Viena, en Austria, y se descubrió que se había perdido, y tenemos la suerte de que está digitalizado en alta resolución en la página de la biblioteca y lo podéis ver ahí con todas unas acuarelas magníficas de todos los puertos de la península, con unas vistas muy expresivas de todo lo que... Porque además esto está disfrazado, digamos, de un atlas, ¿no?, para ver los puertos de España, pero tenía un fin militar. En todos ellos, donde hay piezas de artillería, se señalan, se ve un poco, él también tenía formación militar, aparte de ser geógrafo, y establece los puntos más adecuados para la defensa. Y es sintomático también que en ese momento en el que se hace el reconocimiento de la Ría de Leo, pues describe la villa de Ribadeo como un lugar grande de población y trato, es decir, una importante actividad comercial, situado en una cuesta que tiene su puerto, con un castillo, con un terrapleno, con 6 piezas de artillería bien acomodadas para su defensa, ¿no? Sería la batería de la Atalaya. Mientras que en la parte de Asturias, en los núcleos de Figueras y Castropol, solo hace mención a la muralla y al castillo del obispo en la villa de Castropol. Por lo tanto, no hay constancia de que existiera ninguna fortificación en territorio asturiano. Y volvemos otra vez hacia atrás, vamos así, a saltos adelante y atrás, porque en 1621 también se producen 2 acontecimientos que coinciden en el tiempo, que tienen mucha relevancia para este espacio. Como veis, las conexiones con los
Los grandes momentos de las guerras o de la historia política de la corona pues tienen su repercusión incluso en puertos pequeños como este, ¿no? En 1621 asciende al trono Felipe IV y se produce el fin de la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas, y con lo que suponía una nueva amenaza de las armadas holandesas a los puertos del Cantábrico, y además inician las gestiones para la recuperación del voto en Cortes en Galicia, es decir, tener representación propia dentro de las Cortes del Estado, un trato directo con el rey, no a través de intermediarios de otros reinos como era hasta entonces. Entonces, ese contexto hizo que también se volviera a suscitar cierto interés por las defensas de la ría, y es cuando se empieza a construir el fuerte de San Miguel de carácter provisional. Se dice ahí que se trajo rama en una lancha a la Torre Vieja para el fuerte que se hace en aquel sitio, es decir, en la punta del cargadero que vemos aquí y que podemos asomar luego para ver. No se conserva nada de ese fuerte, que sería de, como os digo, algo provisional, que no era nada raro en la época. Vemos ahí, los vimos antes, alguna ilustración de las fajinas, que eran haces de elementos vegetales unidos con cuerdas, que era con lo que se construían algunos parapetos para disponer algunas piezas de artillería y para hacer una defensa muy básica. Tierra, fajina, candeleros de madera, o sea, se hacía mucha fortificación provisional, digamos, en ese momento. Y después, nuevamente, en 1624, se firma un nuevo asiento para la construcción de otros 4 navíos para la escuadra de Galicia, como compensación, digamos, a lo que se comprometió el Reino de Galicia por esa recuperación del voto en Cortes, era construir unos galeones para la escuadra de Galicia, y se hace el asiento con Juan Pardo Osorio, que era natural de Figueras, volvemos otra vez, aunque él era asturiano, era castellano del castillo de San Antón de la Coruña, fue gobernador interino del Reino de Galicia en algunos periodos, con lo que esa comunicación y conexión entre las dos orillas es muy patente. Y en ese momento también se decide hacer, supongo que lógicamente por sus vínculos familiares, por el conocimiento de esa industria o esa construcción previa de embarcaciones que sería activa lógicamente en estos astilleros de Ribadeo, pues se decide hacer aquí los 4 navíos para esa escuadra, que deberían estar acabados y puestos a la vela en el puerto de Ribadeo. Aquí tenemos la ilustración que os decía. El primer fuerte de San Damián, sin embargo, que es uno de los hitos fundamentales de la fortificación de este territorio, de este entorno, se empieza a construir en 1624. Y nuevamente por culpa de la amenaza holandesa, ¿no? Se están aprestando a toda prisa 12 galeones en Holanda para venir a este reino y a esta villa, ¿no? Se dice al ayuntamiento de septiembre de 1624. Y en 1625 el propio marqués de San Damián, el gobernador y capitán general de Galicia, informa de las gestiones que hizo cuando en ese episodio viene a la villa de Ribadeo y decide establecer ya la construcción del fuerte de San Damián, que por eso tiene ese nombre en honor a su promotor, y cómo fue en principio una fortificación provisional también, un fortecillo de terrón y fajina a la entrada del puerto con unas piezas de artillería, algo muy provisional, pero que sí que ya dejó bien planteado desde el principio que tenía que petrificarse en el momento que fuera posible. Cuanto antes había que construirse en piedra. Y sabemos también mucho de este proceso constructivo gracias nuevamente a Alberto, que dio con esta documentación maravillosa en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, en el fondo de la Casa Ducal de Híjar. Y diréis, ¿por qué? Aparece documentación de Ribadeo en el Archivo de Zaragoza. Bueno, pues por esos vínculos familiares entre, sería muy largo de contar, ¿no? Pero bueno, los condes de Ribadeo emparentan con la Casa Ducal de Híjar Aranda, y acaba el fondo documental producido en el puerto de Ribadeo, pues en ese fondo, en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde tenemos esta maravilla que es un plano de la época en la que se está construyendo ese fuerte por iniciativa del marqués de San Damián, que está atribuida a Diego de Guevara, alcalde de Justicia Mayor de Ribadeo. Todo esto es gracias a Alberto, que lo sepáis, que además me pasó la información, y bueno, me parece fascinante poder ver todo ese proceso constructivo que ya os conté antes, o sea que voy a resumir, ¿no?, brevemente.
Dice que el duque de Ciudad Real hizo allí de adobes y fascina una trinchera y se resolvió poner ahí unas piezas gruesas de artillería. Realmente todas las notas que hay adjuntas a estos croquis escritas por Diego de Guevara están escritas en un tono comiquísimo que realmente, o sea, da cuenta un poco del carácter del personaje que debía ser de armas tomar, ¿no? Que dice, porque lo dice aquí un ejemplo, ¿no? Dice, he tenido más miedo a ellos que a todos los enemigos, o sea, los que decidieron construir ahí el fuerte, porque él no estaba nada de acuerdo con que fuera en esa posición. Y además diciendo que lo había puesto en desabierto y que si acertaría al enemigo se haría con ella, o sea, haría descalabro con ello, ¿no? Y detalla aquí por qué, ¿no? Esta dice, ya que se basen en este punto, pues esto es como él propone que se haga, ¿eh? Recuerda mucho a la propuesta de Bartolomé Muñiz de 1605 que vimos antes, ¿eh? Dos semibaluartes, baluartes en el frente de tierra con un foso, una cortina adaptada a la topografía del terreno mirando al mar con las piezas de artillería, pero él dice que esta posición no es buena porque hay un padrastro aquí, una elevación en la parte posterior que haría que fuera muy fácilmente atacada por parte de unas tropas enemigas, ¿no? Y además dibuja también para mostrarle al conde de Ribadeo pues la chapuza a su criterio que estaban haciendo realmente, y critica además sin cortarse en nada quienes lo estaban haciendo. Dice, un capital Andrada sordo y portugués que daba la risa, que no sé qué, otros que eran unos inútiles. Bueno, él se despacha a gusto en estos documentos. Esto es finalmente lo que se hizo y esto es lo que sabemos que se construyó efectivamente porque es la planta que os enseñó antes Alberto y que tenemos por ahí en algunos planos que vamos a ver con más detalle. Bueno, todas estas amenazas que nunca llegaron a concretarse, o sea, que se vivía con miedo. De hecho, yo describo un paisaje del miedo, que es algo intangible, o sea, cómo vivían las poblaciones de estas villas costeras, cada vez que veían asomar un barco sin saber si era amigo o enemigo, ¿no? Se ponían a temblar, se activaban todas las alarmas, se tocaba rebato y la gente vivía atemorizada por el peligro que pudieran afrontar. Eso nunca se llegó a materializar hasta 1719, la guerra de la Cuádruple Alianza que enfrentó a España con una coalición formada por Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña, las Provincias Unidas de los Países Bajos, es decir, nuestros viejos enemigos, y además ahora el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, todos ellos aliaron contra Felipe V y en ese contexto es donde vuelve a reactivarse muchísimo la acción de los corsarios ingleses y de los navíos ingleses en la zona cantábrica para entorpecer la guerra. El corso era una forma de guerra también, de guerra marítima no oficial, digamos. Muchas veces no se enfrentaban dos armadas enemigas de buques reales, sino que era también los comerciantes que hacían una guerra económica, intentar perjudicar, digamos, los intereses, los navíos, las cargas, las rutas comerciales del enemigo, ¿no? En ese contexto, 3 buques de guerra ingleses llegan a la ría, lo sabemos por la crónica que escribe el fraile del convento de San Francisco, Sebastián Canedo, donde detalla que además él fue uno de los encargados de negociar porque los ingleses, como ya os dijo Alberto, inutilizaron el fuerte de San Damián, que montaba unos cañones de una potencia artillera mucho menor a la de los barcos ingleses, eran de 6, 8 libras y los de los barcos eran de 18, 20 y 24, o sea, era desproporcionado en número y en potencia artillera. Y lo que hicieron fue desembarcar aquí y amenazar con que si no recibían una recompensa de 2.000 doblones y ciertas vituallas, vino, carne, etcétera, pues que iban a asaltar y a quemar todas las villas de la ría. Ribadeo, Castropol, Figueras y la Vega de Ribadeo, Vegadeo. Y lo sabemos porque al final tuvieron que claudicar y pagar. ¿Qué pasa? Que la negociación, pues bueno, fue pues bueno, muy a la española, a la baja, por supuesto, y pagando una comisión a los encargados por parte de los ingleses de negociar para que tiraran un poco a la baja y se tuvieron que conformar con lo que no sacaron ni la mitad, digamos, del dinero que pretendían, pero bueno, con eso se conformaron, menos es nada, y finalmente, después de 3 días o 4 de estar rondando por aquí, se fueron.
como os digo, ese fue uno, pero es que a lo largo del siglo XVIII, vemos aquí la guerra de la oreja yanquis que decías antes, 39-48, volvemos a ver cómo el puerto tiene una intensa actividad y sobre todo es un momento en el que hay un auténtico resurgir del corso español, como esa manera, digamos, de hacer la guerra, aunque el escenario principal de esta guerra fue en los territorios americanos. Aquí lo que se hacía era entorpecer ese comercio, y sabemos que en el puerto de Ribadeo, pero entendido como Castropol, Figueras, Ribadeo, siempre hablo de eso para que quede claro. Se constatan hasta 8 embarcaciones corsarias entre 1742 y 1747. Y digo eso porque antes creo que no leí en detalle, pero lo tenemos en la diapositiva. Cuando Jacome Juan de Polo viene y proyecta ese gran astillero capaz de construir los buques que pretendía ensanchar los existentes, demoler casas, hacer explanaciones para hacerlos mucho más grandes, él mismo dice que de los 4 galeones que se están haciendo, 2 se están haciendo en Ribadeo y 2 en las Figueras. O sea, se están haciendo 2 en cada una de las orillas. Por lo tanto, aunque se hable de Ribadeo, hay que entenderlo como el núcleo, ¿no? Pues eso, en ese momento el puerto vuelve a tener una intensa actividad naval, y, como os digo, hay ciertas embarcaciones presentes constatadas documentalmente en este puerto, incluso algunos, pues eso, como rescatados de los price papers, que son los papeles de presa que están ahora mismo en los archivos ingleses, que son toda la documentación que cogieron los ingleses de los barcos españoles que capturaron y se llevaron, ¿no? Vemos uno aquí, firmado, por ejemplo, este es Nuestra Señora del Pilar, Arias la Dichosa, remitida por Pedro de Oviedo y Onez, que era el armador, escrita desde Ribadeo en 1747. Y este episodio también se va a reflejar en muchos de los proyectos posteriores para la construcción de fortificaciones en todo este entorno. En el de 1754 de Miguel Marín, la relación de puertos, plazas, castillos del Reino de Galicia, que veis ahí, se habla de este episodio, ¿no? En los años 41 y 42, algunos navíos de Indias y de otros armadores entraron en el puerto, y entonces dispuso la corte que se reparasen y pusiesen corrientes aquellas baterías. Es decir, en este contexto de la guerra del asiento de la oreja de Yanquis, pues es cuando se reactiva, digamos, la fortificación del fuerte de San Damián, y es cuando creemos que se construye por primera vez, después de mucho solicitarlo, la que está enfrente, el fuerte de Arroyo en Castropol. Bueno, el siglo XVIII es el de la consolidación del sistema defensivo de la ría, donde adquiere un papel protagonista la figura del ingeniero militar. Hay que tener varias fechas en cuenta: la creación del Cuerpo de Ingenieros Militares en 1711 y el establecimiento del Departamento Marítimo del Norte con base en Ferrol en 1726. Eso hace que los ingenieros destinados en esa base marítima sean los que recorran las costas cantábricas, estableciendo las medidas necesarias para la defensa de este espacio, ¿no? En 1743 nos consta que se hace la reconstrucción del fuerte de San Damián para rehabilitarlo después de la destrucción del asalto inglés de 1719. Había quedado abandonado. Las obras se acometen con muchísima urgencia, se construyen en 3 meses apenas, entre el 12 de agosto y el 2 de noviembre. 3 meses, ¿no? Y de hecho es que se insiste mucho en ello y se manda por activa y por pasiva al ingeniero militar Armando Davant, que era el que se encargaba de la supervisión de esta obra, que se emprenda la construcción inmediatamente, lo más rápido, que no se deshace la actividad. Y eso es lo que vemos en este plano en 1763, que veis a la derecha, de Feliciano Míguez, que está en el Archivo General Militar de Madrid, que representa la planta de la fortificación reformada en 1743, que en lo sustancial, digamos, mantiene esa estructura diseñada en 1624, que tanto había criticado Diego de Guevara. Sin embargo, en otro contexto bélico también, como veíamos antes, entre 1762, todavía en guerra, y 1763, una vez firmada la paz, se hacen, esto es importante porque se hacen 2 proyectos nuevos para las mejoras en el fuerte de San Damián en el contexto de esta guerra de los 7 años, ¿no? Son los de Francisco Llobet. El primero de ellos, del 62, es una adaptación, una reforma de las estructuras existentes
Como veis, pues eso, una ampliación del cuerpo de guardia, algunas reformas mínimas, pero sin variar en lo sustancial la planta. Mientras que en 1763 es cuando se rediseña completamente la fortificación, obteniendo como resultado la maravilla que tenemos hoy que hemos visto. Como veis aquí en esta imagen inferior, se parece bastante a lo ya proyectado por Bartolomé Muñiz en 1605. Es un ejemplo de pragmatismo puro, o sea, esto es la mejor solución en el espacio existente, ¿no? Dotar con unos elementos adecuados para este tipo de fortificaciones a un espacio en el que ya existía construida una fortificación. Veis aquí la evolución, el proyecto del 62 de Francisco Llobet, que básicamente es el que se ejecutó y es lo que da en 1763 tengamos esta planta, y esta, que igual no lo veis muy bien aquí, pero en blanco, en punteado, está superpuesta a lo que sería la planta del 62, del proyecto del 62, construido, como vemos, en el 63, sobre la planta de la nueva fortificación diseñada en el 63 y el estado actual de lo que sería la antigua existente, la construida en el siglo XVII, con respecto a la actual. Como veis, varía sustancialmente el espacio y la configuración. ¿Qué pasa con las fortificaciones de la orilla asturiana? Volvemos otra vez. 1600, a repasar brevemente. En 1605, cuando Polo dice que haciendo otra torre enfrente de la parte de Asturias con 3 piezas se defendería la entrada al puerto, y aquí creo que no estaba antes, está aquí, donde asimismo ahora se fabrican otros 2 galeones compañeros de los de Ribadeo, en las Figueiras, ¿vale? En Figueras. Por lo tanto, el astillero, digamos, estaría en ambas orillas. ¿Qué pasa? Que en Asturias nunca se dio demasiada importancia a la defensa de este punto porque se consideraba que estaba suficientemente defendida dentro del panorama de escasez de fortificaciones que había en Asturias por el fuerte de San Damián. Entonces, cuando en 1656 el gobernador y capitán a guerra del Principado de Asturias, Sebastián Hurtado de Corcuera, un hombre de una amplísima experiencia que había sido gobernador de Filipinas, de Panamá, había participado en todas las guerras de la corona, viene aquí, pues claro, le parece que esto no tiene ninguna importancia estratégica, que es un territorio que no merece la pena invertir mucho dinero en fortificar, ¿no? Y describe a Castropol como el último puerto de este principado, tan vecino de los de Galicia que solo hay medio un río para pasar, y dice que no hay nada particular que mencionar, o sea, que no tiene ninguna importancia y que no hay que tampoco invertir mucho en la defensa de este punto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el episodio 1719 sí que tuvo una honda repercusión, por lo menos en los vecinos de la zona, y eso se traslada a la Diputación de la Junta General del Principado, ¿no? Se hace llegar pues la situación de indefensión de este punto, cómo habían sido amenazados con la quema de la villa, cómo habían tenido que pagar ese rescate que luego les fue devuelto por la corona, eso sí es cierto. Entonces, en ese momento hay un fervor, digamos, por decir, pues tenemos que defendernos de alguna manera, ¿no? La propia Junta solicita a la corona, pues refuerzos defensivos, piezas de artillería, construcción de fortificaciones, pero ¿qué pasa? Que la corona dice, no se teme tanto el peligro, entonces si queréis vosotros hacer algo, lo tenéis que hacer con vuestros propios recursos, La fortificación tenía que costearla la Junta General del Principado. Y ¿qué pasa? Que entonces se rebajan mucho las expectativas y ellos mismos dicen, bueno, por ahora bastará con remediar lo que más urge, que es que no hay pólvora, ¿no? No hay pólvora ni munición. Con que nos den eso nos conformamos, y además tampoco es para tanto, porque es cierto que el mayor resguardo es la situación natural, digamos, la propia configuración de la costa asturiana para defenderse, dice, como lo dice aquí literalmente, ¿no? Tiene el mayor resguardo en la situación que la naturaleza le ha puesto como experiencia, lo ha enseñado en tantos siglos y lo han reconocido diferentes ministros que le han visitado de orden de su majestad. Es decir, ninguno de esos ingenieros militares que hace todos esos reconocimientos por la costa incide especialmente en establecer una defensa, digamos, muy potente de las costas asturianas, y sorprendentemente del fuerte de Arrosio, que es el que conservamos en la orilla asturiana de la Ría de Leo, no tenemos absolutamente ningún proyecto diseñado por ningún ingeniero militar, ni referencias prácticamente solo muy tardías a él. Entonces,
¿Cuándo se hace esto? Pues no lo sabemos. Nosotros pensamos que la horquilla estaría entre 1719, después del asalto inglés, donde no hay ninguna alusión a que desde la orilla asturiana se hiciera ningún tipo de oposición hacia la entrada de los barcos ingleses, y en 1754, donde ya empieza a hablarse de que hay tuvo a uno y otro lado de la ría algunas baterías para defender su entrada, aunque la barra en la orilla asturiana era muy peligrosa por los bancos de arena que la colmataban ya entonces, y que realmente el canal de navegación pues está más cerca de la orilla gallega, ¿no?, de Ribadeo. Pero se empieza a hablar ya de que existía allí una fortificación. Por lo tanto, creemos que es en ese contexto de la guerra de la Oreja de Yanquis que hablábamos antes, pues cuando se pudo hacer, pero probablemente por parte de los propios vecinos ante ese miedo y ese temor, sin que participara ningún ingeniero militar en su diseño o en su dotación artillera, ¿no? Aquí no vamos a detallarlo, pero tenéis algunas fechas donde ya empieza a constar la existencia de esa punta y castillo de Arrojo o Arroxo, que muchas veces se describe como una batería provisional, y no obstante se habla que siempre se supedita, digamos, a la posición artillera del fuerte de San Damián. Vemos aquí algunas cartas náuticas de 1787, donde, como os digo, pues figura como batería provisional, es decir, que no tuvo nunca una posición, digamos, o un papel destacado, ¿no?, que sería algo, bueno, que de hecho es posible que no estuviera nunca ni artillado, que no llegaran a disponerse algunas piezas que sí que se destinaron a este punto, pero que no llegaran incluso ni a montarse allí, no lo sé. Bueno, en el año 2022 tuvimos la oportunidad de intervenir arqueológicamente en este fuerte de Arroxo, gracias a un proyecto de la Universidad de Granada y del ayuntamiento, financiado por el Ayuntamiento de Castropol, que dirigí junto con dos compañeros, Miguel Busto y David Fernández Abella, y lo primero que hicimos fue una documentación exhaustiva de los restos de la fortificación. En alguno de esos documentos que os mostraba antes se describe como de 11 cañoneras, con un ángulo obtuso mirando al mar. Bueno, ahora mismo parte de los muros están arrasados, sí que pudimos documentar por debajo de la cota del suelo la continuidad de algunos de ellos, pero con una técnica constructiva ciertamente irregular, con unas cimentaciones diferenciadas en las dos cortinas, en los dos tramos de muro, en una las zapatas al exterior, en la otra al interior, no tienen una simetría en cuanto a la anchura y la disposición de las cañoneras, con lo que parece pues una obra hecha, digamos que de forma un poco precipitada y no reglamentada como se hacían las fortificaciones por parte de los ingenieros militares. Y el último punto del que os quiero hablar es la batería de la Punta de la Cruz, en Castropol también, que es un punto relevante también, donde desde finales del siglo XVIII, como veis aquí, se empieza a pensar que es realmente el punto necesario para proteger efectivamente la entrada de la ría, desde una posición más avanzada, en un momento en el que también las piezas de artillería y la disposición y el diseño de las fortificaciones va variando, ¿no? Y se establece ya la necesidad de construir en esta Punta de la Cruz algún elemento. El primero es en 1797, el ingeniero militar Juan Níñiguez dice: se considera conveniente establecer una batería de 4 cañones de a 16 o a 24 sobre la Punta de la Cruz. En 1800 Antonio de San Genís vuelve otra vez a incidir en eso, ¿no? En la Punta de las Cruces, la ría de Ribadeo, convendría también una batería cuyos rasantes fuegos cubrirían toda su entrada, es decir, cruzar los fuegos de San Damián con los de la Punta de la Cruz. Y eso se llega a materializar en el diseño de una fortificación por parte de otro ingeniero militar, Tomás Pascual de Mopey, en 1806, el plano es de 1806. En 1805, en un informe que él redacta, ya vuelve a incidir sobre este tema, ¿no? Sería conducente que sobre la Punta de las Cruces se construyese una batería para defender la entrada y fondadero de la ría, y en 1806 eso se materializa en la construcción de en el diseño, perdón, y en el dibujo de un plano de esta fortificación, que sería la más importante y la más grande de toda la ría si se hubiera llegado a ejecutar según este proyecto. Tendría unos 6.000 metros cuadrados de superficie y, bueno, con una estructura muy compleja, como veis aquí, con un montón de construcciones al interior, un doble foso, un muro aspillerado, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Que me pasé de diapositivas. Vamos aquí.
que llegamos a dudar de que esto se hubiera hecho en algún momento, porque actualmente no existe absolutamente ningún rastro de esa construcción. Pero había algunos indicios. Por ejemplo, aparece como en un plano de 1835, que se fue aquí el número, como castillo en la punta de la cruz, y dibuja una forma, nada que ver con lo que pudo haber ahí, pero bueno, sí que se señala que aquí existía en ese momento algo. Y la observación de la fotografía aérea histórica de mediados del siglo XX, incluso hasta la década de los 80 del siglo XX, revela la existencia de algo que tenemos aquí, señalado con este círculo, que se parece mucho a los fortines abaluartados que se diseñan en la costa asturiana, como este, por ejemplo, que es un proyecto de Llobet para la batería de Candás, del puerto de Candás. Además, en este punto es un elemento estratégico dentro de la ría y vemos cómo se refortifica y se vuelven a construir construcciones, o sea, elementos defensivos en otros contextos bélicos, como este que veis aquí, una trinchera y una barbeta artillera en el contexto de la guerra civil. Por lo tanto, una posición muy destacada. ¿Y esto cuándo se habría construido? Sabemos que el proyecto es de 1806, el plano de 1806, se proyecta en 1805, con unas dimensiones enormes que no se parecen en nada a lo que se representa en el terreno, ¿no? Nuestra propuesta, bueno, aquí veis cómo está actualmente, totalmente arrasado, no queda absolutamente nada, esas explanaciones para construir la baliza que hay ahí, la senda costera, todo eso, lo que pudiera haber habido ahí, pues ha quedado totalmente arrasado y solo podemos verlo a través de estas fotografías aéreas. Pensamos que es en el contexto de la Guerra de Independencia, en el momento en el que se construye esta fortificación. Y es porque nuevamente, como os avanzaba también antes Alberto, pues la ría vuelve a cobrar una importancia porque es donde se establece el frente, digamos, de guerra del territorio asturiano. Aquí es la base naval, digamos, de las fuerzas sutiles navales, de unas lanchas cañoneras al mando de un capitán que patrullaban la costa asturiana para defenderla y que no hubiera ningún posible desembarco francés y entorpecer también su propia comunicación entre los territorios que ellos controlaban en un momento en el que todavía Asturias, bueno, resistía en periodos alternos, ¿no? Pero sabemos que en este momento sí se están construyendo fortificaciones. Esto que veis aquí es el Fortín de Ortiguera, en Coaña, una fortificación que publicamos hace ya unos años mi compañero Valentín Álvarez y yo, que entendemos que se hace en ese contexto también porque en ese momento, como os digo, este frente de guerra entre el Navia y el Eo vuelve a tener una importancia fundamental. De hecho, entre Figueras, Castropol y Pegadeo es donde se asienta la Junta General del Principado de Asturias, la Junta de Guerra itinerante que tiene que huir de Oviedo cuando se producen las invasiones de los franceses y se refugian en este territorio. Entonces, en ese contexto sabemos que se están construyendo fortificaciones en este entorno. El puerto de Ortiguera es minúsculo, no tiene la importancia que tiene, lógicamente, la ría y el puerto de Ribadeo, y se está construyendo una fortificación para defender ese punto, porque era un punto secundario, digamos, donde se podía, para maniobrar con estas embarcaciones y como os digo, controlar también los posibles desembarcos o navegación de los franceses. Entonces pensamos que es en ese contexto en el que se construye una fortificación muy similar a la diseñada por Mopey en 1806, pero de unas dimensiones más modestas y con una tipología muy idéntica prácticamente a las fortificaciones que construían esos ingenieros militares en la segunda mitad del siglo XVIII. Nada, para acabar ya, que creo que me he pasado, un brevísimo resumen de todas las fortificaciones que tenemos de todas las cronologías, desde época medieval hasta época moderna, hasta el siglo XIX en la ría, con lo que configura un espacio interesantísimo de estudio en el que hay un montón de elementos, vamos, que sería infinito. O sea, esto daría para muchas tesis doctorales sobre todos estos elementos defensivos, la historia de esa evolución de la Puebla. Bueno, ya hay muchos estudios sobre ello, ¿no? Pero analizar en detalle alguno de estos elementos realmente es algo que merece la pena hacer, porque veis que en un espacio muy pequeño y compartido a ambos lados, tenemos muchos elementos que configuran esta ría como un elemento, o sea, un ámbito estratégico dentro de la costa cantábrica compartida, como digo, entre gallegos y asturianos. Así que ya siento haberme enrollado mucho y estoy a vuestra disposición si queréis hacerme alguna pregunta, a ver si, como Alberto, si la sé contestar lo haré, si no...
Sí, Hola, buenas. ¿qué tal? De los cañones de Caín Arnau en eso, ¿de dónde salieron? De estas fortificaciones de Artur, De los cañones que hay en en Arno. la playa de Arnau. Vale. Es difícil saberlo, o sea, imposible. Siempre se dijo que el que había en la playa del Cañón, que si era de la fortificación de Arroyo. Yo, por la documentación que he podido leer, sabemos que se destinaron 2 piezas de artillería a esa batería y que estuvieron en un almacén del ayuntamiento cubiertas de orín y herrumbre durante mucho tiempo sin que se llegaran a situar allí. En algún momento sí que se menciona que si estuvo artillada, tuvo que ser algo puntual. No lo sé, es difícil saberlo. Es posible, pero porque, o sea, desde luego las que documentaron en la intervención del Pecio o del yacimiento arqueológico de Arnau, no parece. No por la disposición, por la distancia y demás, no estarían en el fuerte de Arroyo. Pero yo no me atrevo a ser categórico de dónde son o de dónde no, no categórica de dónde son o de dónde no son. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Venga. Sí. Venga. Ayer ya le pregunté a Alberto y me gustaría preguntarte a ti si entre la documentación que has revisado has encontrado algún texto en gallego, en Asturias. No. Digo de esta época, que es No. mucho más improbable que a lo mejor antes. No, en gallego no. Lo más sorprendente es eso, la documentación de Polo, que es una mezcla de portugués, italiano, castellano. Sí. Lo más parecido al idioma gallego escrito que encontramos en todos estos episodios es precisamente el informe de un croata en el que dice las grandes posibilidades que tiene esta ría para hacer unos astilleros importantes, donde se puede hacer muchos galeones de guerra y tal. Entonces hace un informe interesantísimo, redactado, no sé cómo lo redactó ni en qué idioma hablar, bueno, lo hablaría el croata, lo que sea, pero italiano. este informe escrito es una mezcla de portugués, gallego y portugués, italiano, una cosa muy rara. castellano, sí. Hay que tener en cuenta que es un señor que es croata, que debió estar un montón de tiempo en Nápoles, en Italia. Que acabó trabajando en Ribadeo, en fin, bueno. Y que tenía un secretario que era portugués, ¿no? O algo, bueno, un secretario, alguien que, en el momento de que se hace el asiento con Núñez Correa, también intervienen también parte de los portugueses, entonces es lo más parecido. Es un poco anecdótico en cuanto a que lo más parecido a un documento escrito en gallego es un informe de un croata. Entonces, bueno. No. Sí, hombre, hay algunos topónimos, pero bueno, del eonaviego, digamos, ¿no? De la zona también nuestra, la fala que se habla en ese territorio. Pero no, escrito íntegramente no. El mapa que aparece ahí en la presentación, al principio de todo, Castrapol, Ribadeo. A ver, este primero, ¿no? Castrapol, esto de aquí, sí. esto de aquí, sí. Ahí, eso es, donde pone Ribadeo es Vilavella. Pues sí, será. Sí, porque está más... Esto es un plano francés, me parece, del siglo XVII. Está recortado, yo lo puse porque se veían ahí los dos nombres. Ahí dibuja más cosas. Pero no sé, No es antiguo, porque creo que tú puedes ir por ahí. No, es del siglo XVII o XVIII. Es relativamente reciente. Sí. No estamos hablando de un plano que sea del siglo XIII. Ni No. Que pudiera suponer que Ribadeo, en el momento en que ese plano estuviera en la Villa Vieja. No. Es un plano relativamente moderno. Sí. Y si el nombre de Ribadeo aparece más dentro de la ría, hacia la Villa Vieja, es más por una cuestión formal o de propio dibujo. A ver, Castropol no tenía esa forma tampoco, o sea, no es realista. Es bastante malo. Claro. Castropol no, eso parece ¿cómo se llama? Una ciudadela baluartada. Castropol tenía una muralla bastante modesta y de forma triangular.
Por lo tanto, no es como los mapas de ahora, que a veces los topónimos están a kilómetros de donde realmente se documenta ese nombre, ¿no? Entonces, y además está recortado, ¿eh? O sea, te quiero decir, representa más tramo de la costa. Ahora dudo si dibuja Ribadeo en algo, o sea, si dibuja más caserío hacia el norte o no. Ese plano está muy No, lo hacen unos franceses copiando y recopiando planos anteriores y de forma muy idealizada. Lo importante de esto no eran los núcleos de población, sino lo que se ve en el medio, que son las ondas de la ría, porque lo que les interesaba era la navegación. Muchas veces ni se bajaban del barco, el comercio se hacía allí, no tiene importancia que aquí la muralla sea redonda o triangular, son cartas náuticas. Sí. Pues un detalle que, bueno, aparte de felicitar a la exposición y que me parece, bueno, aprendí un pouco máis, bastante máis, pero quedeime cunha frase que me chamou a atención porque tamén sintetiza un pouco en certa medida hasta que se constituiu Asturias como comunidade autónoma a historia da terra de Entrampas Augas, que é a navega, o condado de Ribadeo, no seu momento. A tierra de Ribadeo se llamou, sí. No, pero Terra. Que formaba parte da xurisdicción do condado. Non sei exactamente, porque aí se me perdo, pero sí que era a terra de Ribadeo. Sí, tierra de Ribadeo, sí. Sí, terra de Ribadeo. En Asturias non lle deron importancia a defender o territorio, porque xa consideraban que deso xa se encargaba. É dicir, digamos, a parte unha orografía, de feito, a ría ten esta forma, non ten esta. Bueno, se consideramos que este é o lado asturiano e este é o lado galego, a ría ten esta forma, orográficamente, non ten esta. Senón, estaríamos actualmente Claro, a ver. ou das figueiras. Claro, sí. A orografía aí condicionou a xeografía. Con el canal de navegación, los arrastres, las colmataciones, etcétera, sí. Pero é que é unha constante que despois se reproduciu noutras ocasións e noutros temas e mesmo en algunhas ocasións algúns representantes políticos asturianos se desplazaban á zona. No, bueno, pois se non hai máis oferta de ciclos formativos, non pasa nada, que tamén está aí Ribadeo. E así, máis cousas. A ver, quedeime con todo e tomei notas, saquei fotografías, pero espero que esas imaxes podense consultar despois en internet, están a disposición de planos e tal. Pues no lo sé, porque estos son de mi tesis que todavía no la he publicado, pero bueno. Consultamos a súa tese, podremos consultar. Cuando esté publicada, sí. Perfecto, ben, pero que... A ver, eu tamén levo toda a vida, todavía traballando en Asturias, pero desde o 2000, aquí en Tapia, foi unha constante sempre. Cada vez que decíamos algo, hai que traer máis cousas para aquí e tal e cual, oye, teñen que prestar atención. No, eso xa se suple con Ribadeo. Unha sensación así extraña, cando menos, cando non amarga, e iso que eu vivo aquí en Ribadeo, entón digamos que hai unhas veredas, pero non, que me doi, porque despois ves como ano tras ano rapaces maleta, porque non hai nada, entón quedome con esa frase de ver como se viu reflexada. Sí. Esto, ya desde el principio ellos mismos no querían hacer ninguna fortificación porque decían que no tenían necesidad, ¿no? Los propios habitantes de aquí. Además, la jurisdicción militar de la ría siempre dependió del puerto principal, lógicamente, de Ribadeo. La dotación, digamos, militar pues estaba aquí, las guardias del puerto estaban en Ribadeo, sí, entonces yo supongo que será una cuestión también pragmática, ¿no? Cuando hay cero, sí, tienes que conformarte con lo que hay, entonces pues decía, bueno, a una mala, Pero nunca hay. sí. Pero nunca hay. No, nunca. Sí. No, a ver, el territorio, lógicamente, el Televe en Navia tiene, además, es que es interesantísimo y bueno, se conoce bien gracias a eso, a publicaciones recientes y tesis doctorales, ¿no? Pero ya desde el primer momento tuvo una configuración también muy específica, por lo tanto, es que hay que entenderlo en esa dinámica. Y yo creo que también el ser territorio de obispalía pesó mucho también en cuanto al diseño de las... Porque a pesar de la redención de los distintos concejos, ¿no? A partir de las desamortizaciones de Felipe II, la venta de los señoríos jurisdiccionales y eclesiásticos,
Después siguieron formando, en la Junta General del Principado, seguían formando parte del partido de las obispalías, o sea, mantenían una cierta vinculación, digamos, aunque fueran territorios independientes, territorios pequeños, no hay grandes puertos tampoco. El puerto de Tapia tuvo mucha actividad también, constructiva, sabemos que ahí se construyeron también algunos barcos, no de ese porte, pero bueno, y comercial, y en algún momento también se plantea la defensa, pero son puertos pequeños, no alcanzan lógicamente el nivel de el puerto de Ribadeo, entendido, como digo siempre, como realidad polinuclear, ¿no? Teniendo en cuenta Castropol y Las Figueras. Entonces sí, realmente sí, siempre fue así. Nos teníamos que confiar en lo que se pudiera hacer desde aquí. ¿Alguien más? Alberto, venga. La que más miedo me da. No. A ver, la intervención esa que se hizo en la batería de Arrocho hace 2 años. Sí, en el 22, 3. 3 años. ¿Hay alguna posibilidad de continuidad si es que da para más o está agotado? Sí. ¿Hay alguna intención de hacer algo más ahí? Sí. Y por otra parte, lo que comentaban por ahí atrás respecto a los cañones Sí. que hay en Arnao, que también Arnao. había que es un proyecto de un parque Sí. arqueológico, eso está creo que un poco parado Sí. también por el momento. Sí. En fin, se está moviendo algo en la orilla asturiana respecto, partiendo ya de la base que es entendible, porque aquí tenemos este fuerte y tenemos relativamente poca No actividad. podemos competir con esto. Sí, ya no es cuestión de competir, pero yo entiendo que no haya mucho interés en el Ayuntamiento de Castropol en cuanto a potenciar su patrimonio fortificado y su patrimonio de artillería antigua, que es muy interesante, porque yo veo lo que pasa en Ribadeo, que tenemos un patrimonio fortificado acojonante, y no se le da ninguna importancia, ¿no? Entonces, en Castropol, que hay mucho menos Claro. patrimonio, Sí. no se les puede exigir más. No. Aún así, Sí. se mueve algo por el otro lado que nos lleve a pensar que se puede hacer algo allí, que sumado a lo que podamos hacer aquí, hagamos un conjunto importante aquí de patrimonio fortificado en general en la ría. A ver, pues yo te voy a contestar como lo harían los políticos, porque es lo que nos dicen a nosotros. Realmente es una pregunta... Estamos trabajando en ello. Es una pregunta política casi. No, a ver, en su momento, ya cuando se planteó el proyecto en el 2022, era una primera fase inicial, que el objetivo básico era, lo primero, algo que he de tirar de las orejas a los de Ribadeo, porque teniendo esta joya no se hace una intervención arqueológica o un correcto estudio, digamos, de las estructuras constructivas conservadas, como fue la oportunidad perdida ahora de cuando se revocaron nuevamente los muros, hacer una fotogrametría, un análisis de los paramentos, que sé que tú lo hiciste y seguro que es fantástico, pero bueno, no que dependa de la buena voluntad de Alberto todo lo que se hace aquí, sino que se haga ya con un criterio profesional, digamos, y serio y bueno, haciéndolo como tiene que hacerse, ¿vale? Aquí, en Arroyo pasó al revés. Tenemos unos restos que evidentemente, o sea, no pueden competir, más quisiéramos, son muy modestos, como os digo, probablemente construidos de forma rápida y por artesanos o constructores locales, sin que interviniera ningún ingeniero en ese diseño y construcción, pero lo que hicimos fue empezar la casa por los cimientos, de decir, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿De cuándo es esto? Vamos a intentar aproximar la fecha y vamos a ver qué se puede hacer. La idea es que lo poco que hay no se pierda. Entonces este primer proyecto sirvió para hacer una limpieza, documentación exhaustiva de las estructuras, fotogrametría, topografía detallada, toma de muestras, todo lo que se podía hacer, modelado en 3D, etcétera, para acometer un proyecto de más que restauración, conservación. O sea, que no se siga deteriorando lo que hay, ¿vale? Hay un problema serio ahí, que es también la propia erosión marina. O sea, hay una parte que está ya perdida de la estructura por la propia acción de las mareas. O sea, y eso es muy difícil de afrontar, ¿no? Pero sí que lo que pretendemos es que al menos lo que se pueda conservar se conserve, y la idea es esa. ¿Cuándo? Pero proyecto de momento no hay. No. Proyecto en marcha, digamos, como para decir, hay una partida presupuestaria, se ha encargado al arquitecto X que haga, arqueólogo, que lo que sea. No, eso es el compromiso, digamos,
esa intención de no dejarlo. A nivel arqueológico, por ejemplo, lo que sí que pudimos ver es que la ocupación, además de esa fortificación, fue muy efímera, o sea, apenas hay cultura material, que eso va un poco en sintonía con todo lo que sabemos por la documentación. O sea, casi no hay cerámicas, y son todas del periodo de abandono muy reciente, o sea, de la construcción de la baliza que tiene, porque está afectado además por la construcción de esa baliza, ¿no?, para la enfilación del puerto. No pudimos documentar ningún cierre por el frente de tierra, nos parecía que no había nada, porque está el sustrato geológico a nivel muy superficial, se ve que está sentado prácticamente en muchas zonas sobre roca. Entonces, a nivel arqueológico siempre se puede hacer más, lógicamente, pero lo que interesa, yo creo, es conservar lo que hay y sobre todo difundirlo. Difundirlo no como elemento per se, porque no podemos competir, pero sino entendiéndolo, como os intenté explicar hoy, como un conjunto. Como un conjunto, no es, claro, no, efectivamente. Esto siempre se planteó así. De todas formas, dado que el patrimonio de fortificación es más bien escaso, Sí. del lado asturiano, no es así la parte de artillería, aunque Sí. se escapa un poco ya de tu ámbito, Sí, pero sí. aprovecho que te Sí, tengo sí, sí. adelante para Sí. comentártelo, ¿no? El patrimonio de artillería antigua de Castropol es Sí. buenísimo. Sí. Las piezas esas que están situadas Sí, en el de Figueras, en Figueras y en Castropol. el yacimiento de todos esos cañones que están en Arnao, bueno, y luego esa pieza que tienen en el almacén de Serrasa, una pieza que yo creo que es muy interesante, que lleva un montón de años ahí. Entonces ya no estamos hablando de un patrimonio fortificado de poca calidad que no merece la pena, bueno, sí merece la pena, pero bueno, no es aquello de... Pero en cambio el patrimonio de artillería antigua que hay en Astropol es muy meritorio. Y ahí no hay manera de... A ver, ahí eso yo te voy a contestar, pero el que tiene que hablar de ello es Valentín Álvarez, mi compañero que os hablé antes, con el que escribí el artículo de Ortiguera, que es el especialista en artillería histórica y que fue el que hizo el inventario de artillería histórica de Asturias, que gracias a ese trabajo lo que sí que se ha conseguido es que las piezas de artillería que hay en Asturias todas estén inventariadas y protegidas. ¿Qué pasa? El problema es, una cosa es lo que es oficial, está protegido, y otra cosa es la situación real de todas esas piezas. Muchas están en los puertos puestas como adornos. O sea, se sube la gente encima, de vez en cuando hay pintadas, se utilizan de papelera. ¿Qué pasa? Volvemos a lo de siempre, desconocimiento. O sea, eso no es mobiliario urbano, eso es un resto material de un periodo histórico interesantísimo, bueno, para mí muy interesante, que tiene muchísimo que aportar, que la gente no comprende, que en general hay cierto rechazo a todo lo que tiene que ver con lo militar, o con desconocimiento. Por eso a mí me parece importante pues todas estas jornadas, charlas divulgativas, para que la gente, pues eso, entienda esto, y que los objetos no son solo objetos por su valor per se, sino que son el testimonio material de una época que a partir de una sola pieza, un solo cañón, puedes establecer vínculos con acontecimientos a nivel internacional, a escala global. Entonces... Eso me lleva a una reflexión. Una intervención de restauración o de una pieza de artillería antigua es complicada, carísima, tal, eso lo entiendo perfectamente. Pero hay algo que es muy barato, que es la divulgación. La divulgación. Y eso, aquí con no. el patrimonio artillero que hay, aquí no, falta de interés en divulgar la importancia de las piezas de artillería que hay ahí. Y debería hacerse porque, de hecho, el modelo está hecho. Valentín Álvarez lo hizo en Luarca con el proyecto Guardianes de Hierro, que... No. Os invito a que vayáis a ver las piezas de artillería que hay en la atalaya de Luarca, que además él intervino también. Es que no hablé de las fortificaciones de Asturias, porque si no puedo estar aquí 3 días, de todas. Pero la batería de la atalaya de Luarca se restauró también hace unos años, el director fue Valentín, yo participé en el proyecto también, y la recuperación de esas piezas de artillería histórica, la exposición con unos paneles explicando todo eso en su contexto. Las piezas no están montadas como si fueran cañones para que la gente se suba a hacer el balancín, vamos, o sea, están puestas para que se entiendan como lo que son, restos materiales vinculados con un elemento fortificado y con una historia que es de todos, lógicamente.
Entonces, el modelo está ahí, quiero decir, no supone ninguna dificultad. Tiene que haber, pues, cierta voluntad para acometer el escaso coste, yo creo, que podría suponer eso, y bueno, ponerlo en marcha. Entonces, bueno, todas estas encuentros y esta promoción, digamos, de este patrimonio fortificado, pues yo creo que contribuyen también a generar un poco de conciencia sobre ello y a que poco a poco podamos ir avanzando en esa dirección. ¿Algo más? Nada, pues nada, muchísimas gracias a todos.